Bueno, estamos en nuestra serie El Gozo del Señor. La semana anterior no me correspondió estar con ustedes. Tuvimos pues una hermosa reunión de aniversario con la iglesia de Casa de Oración Guanajuato, que fue la iglesia en la que empezamos el ministerio aquí en esta región. Y bueno, el Señor nos permite ahora visitar las iglesias que en un momento dado comenzamos, con las que estuvimos trabajando muchos años, y siempre es una alegría. De hecho, si se dieron cuenta, una parte del grupo de alabanza de aquí fue para servir también en aquel evento, y pues reciban el saludo, el abrazo de sus hermanos de Casa de Oración en Guanajuato. Ahí comenzamos aquí en esta región del Bajío, y bueno, el Señor se ha glorificado, ha hecho una obra bonita y nos sigue permitiendo servirle, que es lo más importante. Porque hay que reflejar a Cristo en todo, mis hermanos, ¿está de acuerdo? Y así va a ser el título que le pongamos a esta enseñanza. Es la entrega número 5 de la serie El Gozo del Señor. Estamos estudiando la carta a los Filipenses y le ponemos por nombre Reflejando a Jesucristo. Reflejando a Jesucristo. Y vaya conmigo al libro de los Filipenses, por favor, en el capítulo 2. Filipenses 2, a partir del versículo 12. Cuando lo tenga, dígame ya. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes lean en la versión que traiga. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, y hago énfasis en esta frase, ya que siempre ¿qué? Han obedecido. ¿Usted cree que se está refiriendo a la iglesia, Pablo? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? La iglesia siempre ha obedecido, la de los filipenses. ¿La de aquí qué? ¿Sí? Ah, qué bueno, vamos a ver. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, recordemos que Pablo estaba preso, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y fíjese lo que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. No dice quizás resplandezcan, no dice si quieren resplandezcan. ¿Qué dice? Resplandecen, ¿verdad? Como luminares en el mundo. ¿A qué nos lleva esto, mis hermanos? Mire, la voluntad de Dios para resplandecer es que el carácter de Cristo se establezca en cada uno de sus redimidos. En eso hemos hablado mucho y yo creo que usted está de acuerdo. ¿Para qué? Para que el sentir de Cristo, su mente, su andar, sus palabras, se hagan evidentes en quienes son testigos de una vida verdaderamente transformada. Fíjese a dónde lo estoy llevando. No para que usted se sienta bien o se sienta importante, es para que a través de esa transformación usted bendiga a los que están en su entorno. Y eso es lo que el Señor hace al empezar a moldear en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Es hacer realidad el mandamiento de Jesús de no esconder el evangelio, expresando su gracia, su misericordia, consagrados en ser luz, pero por la práctica de valores de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sí se entendió el concepto? Nosotros somos los que a través de nuestro reflejo de quién es Jesucristo, por la práctica de nuestras actividades cotidianas, estamos suministrando, alumbrando, iluminando la vida de quienes nos están viendo. En Mateo 5:14, acompáñame ahí, por favor. El Señor, en ese hermoso mensaje que
que hizo ahí en esa montaña, le llaman la Carta Magna de Cristo, el Sermón de la Montaña. Después de establecer las bienaventuranzas como el carácter de los verdaderos creyentes, dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Se fija que sigue siendo en un presente imperativo? ¿Ustedes qué son? Dice: una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. O sea, algo que está en un lugar visible no puede dejar de verse. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Usted lee la palabra almud. Almud tiene la traducción por los usos y costumbres de la época, representaba una caja o un frasco donde se guardaba cereal, donde se guardaban granos dentro del hogar. Era una manera de, una despensa, para que me entiendan. Dice: no se esconde debajo de un cajón, sino sobre el candelero, en la parte alta. Y así alumbra a todos los que están, ¿dónde? En casa. ¿Dónde va usted a comenzar a alumbrar? ¿En casa? Dice: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Aquí ya está hablando también del entorno. De modo que vean sus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Lo bueno que usted se siente o es? No. Esas obras que el Señor preparó de antemano, por las que nosotros tenemos que caminar en obediencia a sus mandamientos. Así alumbre, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vean nada más el compromiso. En una ocasión me tocó viajar a una ciudad, a Puebla, y ahí hay en las cercanías, usted sabe que hay una ciudad donde tienen 365 iglesias y tienen una fiesta diaria, pero hay una especialmente, no recuerdo exactamente cómo se llama, porque la verdad nada más me impresionó. Íbamos de noche por la carretera y en el momento que sale uno de una curva, de manera impresionante se ve una iglesia, un templo católico, pero como si estuviera flotando, porque está totalmente oscuro, está arriba de una pequeña montaña y se ve impresionante. De hecho parece como que se va a estrellar. Ya de día pues ya te das cuenta que está en el pueblo y arriba está la capilla esta, pero no se puede dejar de ver. De manera que cuando el Señor nombra a sus discípulos como luz del mundo, y de manera implícita, ¿a quién cree que se está refiriendo también? A nosotros, a la iglesia. Bueno, nosotros como cuerpo espiritual del Señor debemos ser una prolongación de la luz que Jesús trajo a este mundo. ¿Sí sabía eso? Somos una prolongación, un reflejo, mostrando así el Señor a los hijos de Dios la necesidad de reflejar a Jesús para iluminar la vida de sus semejantes. Esto es alumbrar primeramente con su luz su entorno inmediato. Estamos hablando de su casa, su familia. Ahí es donde usted tiene que comenzar a brillar, mi hermano. ¿Pero con qué? Con el reflejo de Cristo. ¿A través de qué? De la obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora, es lamentable ver cómo, debido a doctrinas de cierta manera o enseñanzas que de alguna manera desvían el propósito de los hermanos, todavía hay quienes abundan prefiriendo iluminar afuera y dejan a su casa en la terrible oscuridad del descuido, de la desatención. Por ahí dice un dicho mexicano: son candil de la calle y ¿qué? Oscuridad de tu casa. De esos no hay aquí, ¿verdad? Bueno, algunos. Quiere decir que por ahí todavía quedan. Bueno, a esos me refiero, que no debe de serlo. ¿En qué convierte a esos creyentes que desvían el propósito, que se salen del propósito y del orden de Dios? Pues los lleva primero a ser un tropiezo para ellos mismos, después un tropiezo para su casa y finalmente van a ser tropiezo para a quienes pretenden iluminar con una luz falsa, porque se dan cuenta de su realidad. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta de la realidad como usted vive? Y aunque usted predique el evangelio y haga cara de santo, o se sepa la mitad de la Biblia, si no refleja a Cristo, ¿con qué? Con su vida, con su obediencia.
no deja de ser una luz falsa. ¿Se acuerdan de los focos? No, todavía hay, pero de los de antes de filamento. Una luz amarilla, dice una de mis hijas, chinguiñosa. Y ponía uno de esos focos y se ve todo así como amarillo. No, ahora con los focos de LED, ¿verdad? Siente uno que... cuando salieron los carros de la reversa para atrás, de esos así bien bonitos, yo me acuerdo que yo tenía un carrito compacto chiquito, de esos que parecen escarabajitos. Viejito, viejito. No, pues la reversa de esos carros iluminaba más que mis altas, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? O sea, hay luces que no iluminan, hay luces que son falsas. ¿Y esto por qué? Porque no han entendido que los redimidos, ¿quién es redimido? Los redimidos no somos la fuente de la luz. ¿Quién es la fuente de la luz? Jesucristo. Sino que tenemos que ser un reflejo de la misma. Y al llamarnos luz, más que un motivo de orgullo o reconocimiento, o sea, no nos equivoquemos, es un compromiso, una responsabilidad que comienza con la obediencia a sus mandamientos. Así es como nosotros vamos a honrar al Padre, así es como nuestras obras van a glorificar al Padre. Recordemos que el Señor en alguna ocasión expresó en sí mismo, o de sí mismo, ser la luz del mundo. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese el compromiso. Si vamos a ser imitadores de Cristo, ahora ¿quiénes somos los que llevamos la luz? Nosotros, mi hermano, para que otros no anden en tinieblas. Pero hay veces que con nuestro caminar, con nuestra luz falsa, no solo los dejamos en las tinieblas, sino que los perdemos en medio de la tiniebla. Y ahora delega a los discípulos y a la iglesia la gran responsabilidad y compromiso de ser luz para los demás, en medio de una generación maligna y perversa de la que todos fuimos rescatados. Usted fue rescatado de las tinieblas para venir a la luz admirable de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿tendrá que reflejar a Cristo o todavía tendrá que amalgamarse con la oscuridad? Son las preguntas que normalmente comenzamos a hacer, y aquí cabe la primera. Considerando que nos identificamos como hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios aquí? ¿Nadie? Ya sé por qué no contestan. ¿Será que estamos escondiendo o que alguien está escondiendo la luz del Evangelio debajo de un frasco, de un cajón, de un almud? Y usted me dice: no, pastor, no. Yo predico el Evangelio, yo... Le voy a decir, ¿debajo de qué cajón? El cajón de la soberbia, el cajón de la amargura, el cajón de la incredulidad, de la falta de fe, el cajón de la frivolidad mundana, donde todavía se permite cosas que hacen tropezar y que usted justifica, el cajón del orgullo religioso, del egoísmo, del pecado deliberado. Entonces no se trata solamente de callar, se trata de que realmente seamos, ¿qué? Luz. Y todo esto que acabo de mencionar son situaciones en las que caen muchos creyentes y que lamentablemente hacen que se esconda el Evangelio de Cristo. ¿Lo cree o no lo cree? Pues aunque no lo crea. Porque reflejar a Cristo es mostrar en cada paso, ¿en cada qué? Esto significa en cada palabra, en cada actitud, cada día, mostrar su luz, haciendo evidente el carácter humilde, justo, apacible, manso, misericordioso y santo que el Espíritu de Dios está formando en cada uno de nosotros. Porque el Señor está formando su carácter en usted. Si usted es hijo de Dios, si usted es sensible a la voz del Señor. ¿Qué significa esto? Ser quienes muestran el camino. Simplemente somos portadores de la luz para mostrar el camino y dar esperanza a quienes siguen cegados por la oscuridad de la maldad, la corrupción,
que les impide ver su realidad espiritual, como algún tiempo estuvimos nosotros. Segunda de Corintios 4:3, no lo busque, yo lo leo, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, está hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos de la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, ese es el caso de los que se pierden por incredulidad. Pero dice que el evangelio está encubierto en ellos. Y yo estoy haciendo una analogía de cómo el evangelio lo pueden encubrir los creyentes. Y esto va a ser también cuando el Dios de este siglo les ciegue el entendimiento y no les permita ver el propósito por el cual fueron llamados a la luz admirable. Mire, durante el estudio de esta carta hemos visto la condición espiritual de los hermanos de Filipos. Por eso les dice: ustedes que siempre obedecen. Era una condición especial. Una iglesia fiel, sana, con un verdadero sentido y comprensión del propósito de formar parte del cuerpo de Cristo, donde los miembros de esta iglesia tenían un alto sentido de lealtad a Jesús, a su palabra, practicaban el amor fraternal, fieles a la predicación del evangelio, además también de la obra de Dios, por el cuidado que mostraban hacia Pablo, su mentor y maestro, de manera que el apóstol, sabiendo los riesgos de vivir en medio de una generación perversa y maligna y la responsabilidad de haber sido él llamado a servir y pastorear a la iglesia, él, pese al evidente crecimiento que veía en estos hermanos en Filipos, no deja de darles consejos, porque nunca vamos a dejar nosotros de ser instruidos por el Señor. Por eso dice: ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. O sea, ellos ya no necesitaban chaperones. ¿Se da cuenta? Imagínense que usted se estuviera cuidando de que lo estuvieran vigilando, de si se porta bien o se porta mal, allí dentro de su casa, en su trabajo, en el trayecto a sus actividades. ¿Usted cree que ese es el papel de nosotros, la iglesia? No. Pero el Señor sí sabe. El Señor no solamente es un chaperón, es una lupa, es un juez, es alguien que te está viendo constantemente. Si tú siempre has obedecido, y no solamente en la presencia, o sea, no solamente cuando estás entre los creyentes, no solamente cuando estás entre los hermanos, sino en la ausencia, cuando estás solo, cuando estás en el lugar donde tienes que expresarte como hijo de Dios, ser luz. Y ahí es cuando entonces dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, el apóstol está confiando en su fidelidad al evangelio, está convencido de su obediencia y sabe que su consejo va a ser bien recibido, de manera que ahora les hace responsables de afrontar las situaciones que se van a estar presentando como iglesia y de manera personal en cada uno de ellos. Porque todos los días estamos nosotros siendo sujetos a diferentes circunstancias, ¿sí o no? Y en cada una de esas circunstancias el apóstol está diciendo que tenemos que hacer evidencia de que somos la luz de Jesús. Y al no encontrarse entre ellos con esa posibilidad de poder ayudarles de manera inmediata o personal, además sin la seguridad de verles otra vez dada su condición en la prisión, o sea, él dice: no, yo sé que ustedes aún en mi ausencia están firmes en la fe, de manera que a pesar de haber alcanzado ese cierto grado de madurez, porque pues nadie completa nada aquí en este mundo, siempre va a estar aprendiendo, ahora les dice que se deben afirmar y acrecentar en su fe, y les anima a que se ocupen de su salvación con temor y con temblor. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque esta frase, al ser tomada literalmente, sin considerar el contexto donde siempre se escribe o se habla de la salvación, se ha perdido el verdadero sentido de esta misma. La salvación mediante el sacrificio de Jesucristo.
y ha provocado mucha confusión y desviación respecto a la salvación por gracia. Miren, este versículo de ocúpense de su salvación con temor y con temblor, al ser tomado literalmente sin considerar el contexto completo. ¿Cuál es el contexto completo? Que el único sacrificio para la redención del pecado fue consumado en la cruz por Jesucristo, y este fue por gracia. De manera que se ha usado, así sacándolo del contexto, para convencer a las personas de su necesidad de conservar y mantener la salvación a través de sus obras. Y esto ha generado en la iglesia una gran cantidad de creyentes y aún gente inconversa en activistas religiosos entregados al servicio congregacional para ganar el favor de Dios, aún siendo abusados por liderazgos sin escrúpulos. Es lamentable ver cómo hay lugares, espacios que se dicen cristianos, donde cuando llega una persona con capacidad económica, con mucha disposición para el servicio, con un gran currículum, de inmediato al mes ya están en el servicio, ya están en la primera línea, sin ningún respaldo, sin ninguna dirección espiritual, por parte de quienes estamos siendo llamados para edificar a la iglesia, sí, para el ministerio, para que todos en un momento dado lleguen a servir de la manera como Dios lo disponga. Sin embargo, es lamentable ver esto. Por otra parte, también hay miles de devotos religiosos, estoy hablando de las religiones, que irracionalmente pretenden alcanzar la salvación por medio de prácticas, obras, menospreciando también el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto nos habla que tanto dentro de la iglesia de Cristo como fuera de la iglesia de Cristo en alguna religión, la gente es llevada a pretender que sus obras son suficientes para ganar el favor de Dios. En este caso, para alcanzar salvación, para mantener la salvación. Así que veamos lo que enseña la Escritura al respecto y acompáñenme a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10 a partir del versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Al decir primero, ¿no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado? Cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Bueno, este pasaje nos muestra que la obra de Jesús es suficiente para justificar la justicia del Padre. Y mediante esa ofrenda, los creyentes, o sea, quien cree, ¿quién ha creído? Bueno, somos redimidos, somos salvos, santificados y justificados por la fe. Por tanto, pretender seguir presentando obras muertas para alcanzar, retener o mantener la salvación es la peor blasfemia que se puede expresar, porque se está menospreciando la suficiencia y el poder redentor de la sangre de Cristo. ¿Estamos? Eso ustedes ya lo conocían, lo estamos afirmando. Hebreos 10:14 dice: Él, está hablando de Jesucristo, por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido llamados, mi hermano, o sea, los que han creído, los que han sido justificados por la fe y lavados por la sangre de Cristo. Por eso se nos dice santos, porque hemos sido apartados. Hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Siempre. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice: el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados
ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Digo, ¿más claro? Ni el café mal hecho, ¿verdad? Y aquí voy a enfatizar la frase: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto habla de sensibilidad al mensaje, mis hermanos. Porque la dureza del corazón y un entendimiento entenebrecido no permite ni entender ni discernir lo que el Señor está mostrando en su palabra. Y cuando se interpreta literalmente un pasaje o se saca de su contexto, se desvirtúa el sentido de la Escritura, en este caso de la salvación. Y debido a eso están haciendo de lado la gracia, creando una dependencia a las obras, a una institución religiosa, a un pastor o a una denominación. Y eso produce una dependencia. Estas doctrinas, además de manipular el verdadero sentido de los deberes cristianos y el fructificar como hijos de Dios, porque todo lo que manifiestan ellos como obras necesarias solamente son deberes cristianos que tenemos que cumplir. Y estos enseñan que con estos recursos personales, obras muertas, diría la Escritura, trapos de inmundicia, pueden completar, mantener y aún recuperar su salvación. Solo le voy a pedir que imagine una vida de pérdidas y ganancias de la salvación, conforme responda usted ante los sucesos que se vayan presentando. De repente me descuidé, hice lo indebido y caí, entonces ya perdí la salvación. Pero de repente me aplico, me porto bien y ya recuperé mi salvación. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida de usted como creyente la ha perdido y cuántas veces la ha recuperado? Yo le pregunto. O le preguntaría a quienes creen eso. Ahí es cuando las obras quieren tomar un carácter que no les corresponde. Y deberes cristianos como el bautizo, orar, leer la Escritura, que son deberes cristianos que además nos bendicen, se llegan a convertir en una carga o en un recurso para quedar bien, según ellos, con Dios. Igualmente lo hacen con el servicio congregacional, con la lealtad a un pastor o a una denominación. Si sirves de esta manera, si haces las cosas así, estás agradando a Dios. Y lo único que están haciendo de las personas es creando una dependencia hacia quienes solamente quieren abusar de su autoridad y de otras cosas más. Efesios 2:8 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. De manera, mis hermanos, que no podemos pensar que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa retener esa salvación por medio de las obras. Por otra parte, el que la salvación sea por gracia, porque me voy a ir al otro extremo, el que la salvación sea por gracia no significa que se pueda abusar de ella o pecar deliberadamente pensando que si soy salvo, nada me puede quitar. Y ahí nos podemos ir a ciertas doctrinas que son recalcitrantes al respecto, donde por la supergracia que ellos predican, han estado enseñando incluso que si te llegas a suicidar, no hay problema, te vas al cielo. Mis hermanos, ¿en qué cabeza, en qué corazón cabe tanta blasfemia? Ese sentir no es alguien que está pensando de esa manera, realmente no lo podemos ver como alguien que conoce la palabra de Dios o que se afirma en la palabra de Dios. ¿Qué dice al respecto de esto la Escritura? Vaya conmigo a 1 de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2, a partir del capítulo 1. Capítulo 2, a partir del versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: hijitos míos. Juan era muy amoroso en la manera como se dirigía a la iglesia. Dice: les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, cuando somos hijos de Dios y tenemos el consejo de Dios,
¿Para qué es? Para que no pequemos, mis hermanos. Dice, pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos saber que le conocemos? Si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Esos son los que esconden la luz en el orgullo de las apariencias. De ahí la importancia de aprender de la Escritura, pero en los contextos completos, para apreciar el verdadero sentido y el propósito de lo que fue escrito e inspirado por Dios. Contextos completos se refieren al contexto donde fue escrita determinado pasaje, utilizando los recursos que tenemos en cuanto a contextos de traducción del idioma original, geográficos, históricos, y eso nos permite llegar al punto de lo que verdaderamente la Escritura nos quiere mostrar. Entonces ahora viene la pregunta: ¿por qué Pablo, después de exaltar el carácter de Cristo, de su humillación, de su obra en la cruz, ahora expresa, ocúpense de su salvación, en su salvación con temor y temblor? Porque ya dijimos que no es posible. Vamos a ver por qué lo dijo. La palabra ocuparse, del griego katergasomai, enfatiza la acción de trabajar, de producir, de llevar a cabo algo para provecho. Significa entonces, trabajen, ocúpense en hacer evidente su salvación, caminando en ella, llevándola a su plena perfección por medio de su obediencia. Lo que Pablo está expresando es que, considerando que son salvos como hijos de Dios, entonces trabajen, ocúpense en que en ustedes se ha hallado el mismo sentir de Jesús, sus pensamientos y su propósito: ser luz. Esfuércense para que el carácter de Cristo se complete en ustedes como verdaderos nacidos de nuevo. Háganlo con temor y con temblor, con respeto reverente, y el Espíritu Santo de Dios producirá en ustedes el querer y el hacer para que reflejen a Cristo en sus vidas. ¿Se ve cómo ya es distinto? Es ocuparnos en que todo lo que digo que yo soy delante del Señor refleje que soy salvo. Ocúpense en que su salvación sea luz hacia los demás. Dicho de otra manera, cada uno... ¿Estoy hablando con cristianos? ¿Sí o no? Diga que sí, no me espante. Cada uno debe ocuparse en ser santo, en negarse, librarse del ego, ese ego que no desea morir y que evita su crecimiento. Debe ocuparse de cambiar ese temperamento y carácter que le lleva a la desobediencia, que le lleva a evidenciar más las obras de la carne, los pleitos, la envidia, los celos, los vicios, justificándose. Qué importante es ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque lo que el Señor hizo en nuestra vida fue algo sagrado que le costó su vida. ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Pablo, a su discípulo amado Timoteo, ya como apóstol, ya como pastor en Éfeso, ya un hombre ya maduro, le aconseja: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Le está diciendo que con eso se va a salvar? ¿O ya era salvo Timoteo? ¿Qué cree? Ya era salvo. Cuando habla te salvarás a sí mismo, está hablando de la manera como él va a reflejar a Jesucristo, de la manera como él va a honrar su ministerio. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo. ¿De qué? De que no se fuera a enorgullecer,
que no se fuera a confiar, que no se permitiera desviar por ninguna falsa doctrina. Por eso dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, de quien has aprendido, y persiste en ello. ¿Usted cree que necesitamos persistir en lo que hemos aprendido? Vaya que sí. Pero una cosa es persistir para avanzar y otra cosa es pensar que porque ya sé, ya estoy del otro lado. ¿Quién está del otro lado? ¿Quién ha completado algo? Ninguno, mi hermano. De manera que la respuesta del creyente en medio de una generación perversa debe ser la obediencia, la negación personal, el sometimiento a la voluntad y el consejo de Dios, para que su salvación se haga evidente a través de una vida de fe y de santidad. Lo dije de otra manera. ¿Se lo repito? La respuesta del creyente, ¿es usted creyente? Su respuesta, diga mi respuesta. En medio de una generación perversa y maligna, debe ser la obediencia, la negación personal, el sometimiento de mi voluntad y el consejo a la voluntad de Dios y al consejo de Dios, para que mi salvación se haga evidente mediante una vida de fe y de santidad. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:5, acompáñeme, vamos a ver de qué manera lo expresa. Voy a leer primeramente en la versión que usted debe traer de Reina Valera tradicional. Dice 1 de Pedro 1:5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, está hablando también de la salvación, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Para explicarlo voy a leer la versión contemporánea, actual. Dice, por eso, ustedes deben esforzarse. Ya ve, habla de ocuparse, de trabajar, por añadir virtud a su fe. ¿Quién tiene fe? Todos. Tienes que aprender a añadir virtudes. Esto significa lo que el Espíritu Santo está formando en ti, que vienen del carácter de Cristo. A la virtud, conocimiento. ¿Necesitamos conocer la palabra de Dios? Sí. Pero al conocimiento inmediatamente dice dominio propio. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la comprensión de que tú tienes que evitar ser tú mismo y empezar a generar, a mostrar el fruto espiritual. Después del dominio propio, lo que te va a dar a ti mansedumbre, te va a dar capacidad perdonadora, misericordiosa, dice paciencia. Ser paciente. ¿Quién es paciente? Y no estoy hablando del que está en un lecho de dolor. Ahí sí todos, ¿verdad? Paciencia. ¿Y a la paciencia qué? Afecto fraternal. Esto habla de amor. Y al afecto fraternal, piedad. Esta tiene que venir de parte del Señor. Y después, amor. Finalmente todo tiene que ver en el amor. ¿Reflejas tú el amor de Cristo con la paciencia, con la mansedumbre, con el dominio propio, que deben ver los demás en ti para hacer luz? Porque si todo eso abunda en ustedes, dice, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú ya conoces a Jesucristo y no abunda en ti en eso, te estás convirtiendo en una caja de aprendizaje de versículos sin fruto alguno. ¿Sí se entendió? Quien no tiene todo esto es corto de vista, ciego, se ha olvidado que sus antiguos pecados le fueron limpiados. O sea, se ha olvidado de la gracia y se está poniendo él como ejemplo, o se está él elevando a un nivel que no le corresponde, porque tenemos que reflejar a Jesucristo con todas sus virtudes.
Bueno, de manera que ninguno puede ocuparse en su salvación si antes la salvación no se ha ocupado de él. ¿Sí me entiende? Si tú verdaderamente eres salvo, entonces vas a poder ocuparte en trabajar que esa salvación se haga evidente. Pero si la salvación no se ha ocupado de ti, o sea, eres salvo pero no se ha manifestado con estos atributos, con estas virtudes, con el fruto espiritual, con los frutos dignos de arrepentimiento, estás ciego, estás vacío. Porque es Dios el que produce en los hijos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que si es Dios quien da la salvación, si Él te ha salvado por medio de la fe, no está esperando nuestras buenas obras para sostenerla o conservarla, sino que está esperando nuestra obediencia para demostrarla y ser luz, ser el reflejo de Cristo. Por eso Pablo está enseñando a la iglesia a perseverar en su fe para crecer en Cristo y manifestarse al mundo. Y llama la atención lo que de inmediato escribe después de lo que acabamos de ver. Dice el versículo 14: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Fíjese, después de hablar acerca de trabajar en tu salvación, nuevamente enfatiza la importancia de la buena relación, del respeto, de la cordialidad entre los miembros de la iglesia, y exhorta a la unidad, al respeto, a la honestidad, a buscar la paz con todos. ¿Y por qué enfatiza evitar la murmuración? ¿Por qué cree? Porque la murmuración es como un cáncer que debilita y termina por aniquilar la paz entre los hermanos. Mire, cuando nosotros somos inmaduros, lo primero que viene a nuestra mente es la murmuración. Y hay murmuración que no se expresa, hay murmuración que es interior. ¿Estás escuchando un mensaje? Esto es mentira, esto es mucha exageración. No. A mí Dios me habla. A mí Dios me dice, yo tengo mi relación con Él y yo no acepto autoridad alguna. Yo solamente lo que entre Dios y yo. Ese es un problema y muy grave. La murmuración aniquila la paz, mis hermanos. Imagínate si la aniquila a nivel congregacional, ¿qué puede pasar dentro del hogar? La difamación, la maledicencia, o sea, decir mal, tratar mal, expresar mal. Todo esto causa dolor, causa pelea, causa división. De ahí la advertencia del Señor también a través de Pablo de soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Sí recuerda que eso también enseñó Pablo? ¿Y qué es soportarnos los unos a los otros en amor? Apoyarnos. Antes de derrumbarnos, antes de señalar, antes de criticar, decir: aquí estoy para levantarte, aquí estoy para amarte, aquí estoy para... ¿Sí se da cuenta de eso? Una iglesia sin amor, y voy a personalizar, un creyente sin amor, sin unidad, que camina en un ámbito de murmuración y de contención, no deja ver el carácter de Cristo en su vida. Y es un tropiezo para quien el Señor acerca. Porque el Señor siempre tiene a tu alrededor personas a las cuales tú tienes que iluminar, alumbrar. Por eso continúa diciendo en el versículo 15 Pablo: para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hemos hablado constantemente acerca de la importancia, de la necesidad de ser irreprensibles, de ser intachables, de ser íntegros, de que no seas sujeto a señalamiento. Y si eres sujeto a señalamiento, que no se te compruebe como una realidad. Pero si tú ya eres señalado, si tú ya tienes esa situación y aún así niegas tu realidad, te obstinas en decir: no, es que todos están equivocados, yo solamente estoy bien.
entonces estás fallando en ser irreprensible porque no recibes el consejo, no recibes la dirección. No te has hecho libre del gobierno de tus emociones y tus malos deseos, de las verdaderas intenciones del corazón. Encontraste al carácter apacible, generoso, amable, perdonador, misericordioso, que un hijo de Dios debe manifestar en esta generación de la cual el Señor por su gracia nos rescató. Y eso es gratitud. Si tú estás consciente de dónde te trajo el Señor, también deberías estar ocupándote de tu salvación con temor y temblor para que los demás vean la gloria del Señor en ti. Y no escondas un mensaje que tiene dimensión eterna. Cuando escondemos ese mensaje, mis hermanos, nos convertimos en cómplices de Satanás, porque Satanás es el que quiere que se pierdan las personas. Por eso él enfatiza resplandecer como luminares en el mundo. Y esta es una forma poética de recordarnos cómo debemos iluminar como hijos de Dios. ¿Cómo cree que debamos iluminar? Dice resplandeciendo. ¿Sabe lo que es un resplandor? Es un brillo intenso. Porque las tinieblas pueden resistir una luz pequeña, débil, sin brillo. Pero si la luz es intensa, por densa que sea la oscuridad, no la puede opacar. ¿Sí está de acuerdo con eso? Un foco chinguiñoso no va a hacer mucho en una oscuridad completa, pero un foco LED, bárbaro, resplandece. Las tinieblas del mundo no pudieron hacer nada ni predominar ante Cristo, la luz verdadera, mis hermanos. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta verdad debe ser un motivo de seguridad y confianza para nosotros, mi hermano. Porque si las tinieblas del mundo no pudieron hacer nada en contra de Cristo, entonces tampoco las tinieblas podrán hacer nada en contra de nosotros. Refiriéndome a quienes realmente llevan en su interior esa misma luz. Porque si usted se amalgama con la oscuridad, olvídese, se va a perder ahí. Lo van a ver como todos. Estoy hablando de discípulos genuinos, obedientes, que saben negarse a la carne, que saben rechazar los argumentos del mundo y que siguen los pasos de Cristo. De manera que las palabras del Señor, ustedes son la luz del mundo, es un gran desafío, mis hermanos. Primero, para la predicación del Evangelio, conservando toda la pureza y verdad del mensaje, sin aderezos, sin falsas promesas, sin nada que ensombrezca la integridad del mensaje. Nada de Jesús es tu amigo y quiere que tú prosperes. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, todo va a venirte bien. El dinero, tus relaciones, todo va a cambiar, porque Cristo vino a darte abundancia. Así. No, eso es el evangelio erróneo, blasfemo, que conocemos como doctrinas de la prosperidad, que solamente atentan contra el verdadero evangelio. Y eso es esconder la luz. Y cuando la luz se esconde, se debilita o se apaga, entonces ya no alumbra a nadie. Su efecto de iluminar se anula y las tinieblas prevalecen. Muchos no disciernen que cuando Cristo vino a este mundo, no fue solamente para quitar las tinieblas que nublan la mirada y oscurecen el entendimiento del hombre, impidiéndole caminar en la verdad y la justicia de Dios. No, mis hermanos, también vino a disipar la oscuridad que abunda en los corazones religiosos, orgullosos, endurecidos por sus propios argumentos. El Señor quiere limpiarnos a todos,
para presentarnos limpios delante de Dios. Ese era el problema principal de los fariseos de la época de Jesús, su dureza de corazón. Y sabían la Escritura, bueno, lo que es el Antiguo Testamento, de memoria. La enseñaban todos los sábados religiosamente y se elevaban a niveles impresionantes espiritualmente ellos, pero estaban vacíos. Dijo el Señor: son ustedes como las sepulturas, sepulcros blanqueados. Y para que esto sea posible nos dejó su palabra. La palabra que es la luz que ilumina nuestro camino, ¿sí o no? Cuando usted ilumina su caminar con la palabra de Dios, sin manipulaciones, mi hermano, sin justificaciones, va a ver usted con claridad. Va a ver usted con claridad. ¿Por qué cree que a Pablo, cuando cayó en ese encuentro con el Señor en Damasco, dice la Escritura que cuando fue librado, cuando fue Anías a orar por él, se le cayeron como escamas de los ojos? Esto es una alegoría a su cerrazón religiosa, al endurecimiento de su corazón. O sea, le fueron abiertos los ojos espirituales para ver la luz de Jesús y entonces poder ser libre de todo lo que ya vimos, que él mismo dijo: todo lo dejo por basura por el conocimiento de Cristo. Por eso Pablo dice: aférrense a ella. Hacer lo único que puede disipar la oscuridad, iluminar nuestros pasos, nuestro entendimiento, para un andar santo que testifique las maravillas de quien nos trajo a su luz admirable. El versículo 16 dice: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Sigue confiando en la buena voluntad de los filipenses. Pablo se alegraba de la fe y la perseverancia de los hermanos en Filipos, y les expresa un pensamiento con rasgos proféticos al decirles: para el día de Cristo, al final de los días, que el resultado de su trabajo rindió el fruto con el amor que él lo sembró. Ese es el verdadero propósito de los hijos de Dios: ver que lo que sembramos dé fruto. ¿A usted no le gusta ver el fruto? ¿Quién ha sembrado algo y ha visto su fruto y lo disfruta? Y si usted siembra el Evangelio y lo riega con su testimonio, con su amor, con su dominio propio, el fruto de lo que surja del corazón de los que están a su alrededor le va a dar mucho gusto, le va a llenar. Dice el 17, versículo 17: y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Con estas palabras está ilustrando su convicción de ser siervo de Cristo, haciendo referencia a las ofrendas que se presentaban en el altar del sacrificio en el Antiguo Testamento. Él estaba consciente que su vida, que la obediencia a su llamado de predicar el Evangelio, edificar a la iglesia, era como presentar una libación que era derramada para elevar un aroma grato al Señor, mostrando así el verdadero sentido de la consagración de una vida cristiana. Decía que todo mi esfuerzo se ha puesto delante de Dios como una ofrenda. Así también se lo refirió precisamente a Timoteo, después de dejarle valiosos consejos para el cumplimiento de su ministerio. A manera de despedida le dice en 2 de Timoteo 4:6, yo lo voy a leer: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. ¿En qué? Ofrecido en sacrificio. Para él la muerte no representaba la pérdida, sino la ganancia. Dice: y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso era ser derramado como un sacrificio, mis hermanos. Y él, a través de su vida, desea imprimir a la iglesia ese mismo sentir que lo llevó a seguir a Cristo, entregándolo todo.
Y en eso se regocijaba sin importar la situación por la que estuviera viviendo. A los hermanos de la iglesia de Corinto lo expresó de esta manera. Vaya conmigo a 2 de Corintios 3, por favor. 2 de Corintios 3, a partir del versículo 2. Bueno, nada más el versículo 2. Le dice: nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Esto es una semblanza, es una analogía, mis hermanos. El trabajo de los discípulos en la iglesia, dice, ustedes mismos son nuestras cartas, son la evidencia de nuestro trabajo y fueron escritas en nuestro corazón, son conocidas y leídas por todos. O sea, la evidencia del testimonio de los corintios, o sea, de la iglesia, era conocida, era leída. O sea, ellos testificaban a Cristo. Y por eso dice Pablo, ustedes son nuestras cartas. Mis hermanos, aquí mi responsabilidad es escribir en sus corazones el consejo de Dios. Y lo que ustedes representen hacia afuera, con su obediencia, su dedicación, su santidad, su consagración, lo van a leer, lo van a percibir quienes estén en su entorno. Y así se camina a la senda de la humildad cuando alguien se apropia del sentir y propósito de Cristo, siendo derramado como ofrenda delante de Dios. Versículo 18, y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Pablo termina con una expresión de alegría pidiendo a los filipenses que se alegren por él y con él. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo en su vida la voluntad del Señor. O sea, alégrense conmigo. Y mire, Pablo estaba preso, tenía 2 años ya en prisión. Y él sabía que todo obraba para bien. Él sabía el propósito por el cual estaba en la cárcel. En la actualidad normalmente solo nos alegramos cuando las cosas van bien, en referencia a las cosas tangibles, logros personales, un buen negocio, un trabajo. Y muchos consideran que eso significa que su relación es buena con Dios. Qué equivocados están. El que te vaya bien, mi hermano, es porque Dios es misericordioso, porque te está alcanzando la misericordia del Señor. Y porque desea que tú, a través de esas bendiciones, bendigas, que seas obediente, que seas luz. Como verdaderos creyentes debemos aprender a alegrarnos, no solo en las cosas que nos van bien, porque eso algún día se acabará, sino alegrarnos en las cosas eternas. Alégrese de su crecimiento en la fe, a través de los cambios de un carácter transformado por el Espíritu de Dios. Alégrese porque el Señor está haciendo una obra en usted. Que usted se dé cuenta que realmente está cambiando. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Por sus frutos. Se va a dar cuenta por las evidencias en su entorno. La manera como los demás, los que están en su entorno inmediato, los que le miran, pueden probar de ese fruto. Va a ser usted un árbol plantado sobre un río caudaloso y apacible. ¿Y sabe qué? Los demás van a poder llegar y tomar de ese fruto y comer. Un fruto dulce, rico, que alimenta, que sacia. Pero se imagina un árbol frondoso que no dé fruto como la higuera. ¿Qué le dijo Jesús a higuera? Nadie más coma de ti. Y se secó. Imagínese que alguien tome de su fruto y a la hora que lo coma, todo amargo, todo ácido. ¡Ay! ¿Usted cree que hay gente ácida, amarga y punzante que solamente lastima? No vea para todos lados. No vea.
Un carácter transformado por el Espíritu del Señor, mis hermanos, donde aún nos sorprendamos de nuestra nueva conducta. Que usted mismo se sorprenda de lo que el Señor está haciendo en usted. Que de repente diga, ah, caray, soy yo. Yo no hablaba así, yo no trataba así, yo no reaccionaba así. Ay, Señor, eres tú. Sí, eres tú, y dale las gracias a Dios. Para concluir, mis hermanos, le quiero hacer unas preguntas. ¿De qué o con qué te alegras? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Recuerda que nada es eterno, sino solo Dios y su reino. Pregúntate, mi hermano, ¿cómo resplandeces en el mundo? ¿Cómo reflejas verdaderamente a Jesucristo? ¿O será que tu luz es tan tenue que es imperceptible y se pierde en las tinieblas? ¿Que su mensaje a través de tu vida no ilumina la vida de nadie y solo hace tropezar, lastima, desvía? Medita. ¿Estás reflejando a Jesucristo? ¿Le parece si se lo pedimos en una oración? ¿Quién desea presentarse delante del Señor con honestidad en la condición en que está en este momento, pero con el ánimo de hacer cambios? Si ese es tu deseo, ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, porque siempre hay una palabra para nosotros, porque no nos descuidas en ningún sentido, porque te preocupas, porque como tus hijos seamos completados. Y siempre encuentras fallas en nosotros. Siempre hay algo que tú vas a demandarnos. Y también está el consejo a tiempo para cambiar. Pero también te puedes encontrar con corazones dispuestos a reconocer su pecado, sus fallas, a arrepentirse y comenzar de nuevo. O corazones endurecidos, soberbios, que se obstinan en continuar de la misma manera y solamente forman parte de la oscuridad, porque son una luz tan débil, tan opaca, que no ilumina a nadie. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que tu palabra, que conmueve los corazones, que ablanda, que limpia, produzca en mis hermanos un querer y hacer, pero conforme a tu voluntad. Que se caigan las barreras de opresión, de soberbia, de orgullo, de impiedad, de insensibilidad, de ese pecado deliberado que se trata de justificar, aún con tu palabra. Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos en este momento delante de ti. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar al final de nuestros días como una verdadera ofrenda que sea derramada en libación, y mientras caminemos en este mundo, ese aroma sea grato a ti. Que le vemos el aroma grato de la obediencia, de la mansedumbre, del dominio propio, de la santidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.
porque necesitamos ser guiados, necesitamos ser confrontados, ser limpiados. Y gracias por no desatendernos, Señor, por siempre tener una palabra a tiempo. Y ahora, mi hermano, yo te digo, de ti depende qué haces con la palabra a tiempo. ¿Estás dispuesto a ceder, a cambiar, a renunciar a tu yo, a tu ego, a todo lo que te sostiene, pero que no ilumina? Medita cómo estás reflejando a Jesucristo, cómo estás glorificando a Dios. No va a ser en tus fuerzas, jamás va a ser con tus recursos, no con tus conocimientos, sino con toda palabra de Dios que surja de la obediencia de un corazón enardecido. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Aliéntalos, Señor, a continuar, a caminar. Que tu luz nos ilumine, Señor. Que tu luz sea suficiente para que caminemos en ella. Muchas gracias. En el